Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar este miércoles aquí otra vez en El Toro por los Cuernos. Miren, una serie de cositas que quiero yo puntualizarles. La primera y principal. Esta maravilla, que yo no sé, yo digo esta maravilla, ¿se ve la maravilla? Se ve, esta flor maravillosa. No es de mentira. Parece increíble, ¿verdad? Es real, es real. Me la regalaron esta mañana, yo la puse en esta macetita porque quería que ustedes la vieran. ¡Qué maravilla! Es una dalia divina, como verán ustedes con los colores de la bandera española, y que ha nacido en una mata prodigiosa de San Bartolo, muy cerquita de Valdoviño, donde verán ustedes que en tierra gallega, relucen los colores de España, pero vamos, como ellos mismos. Aquí la tienen. Es de verdad, parece increíble. Aquí la tienen. Otra cosa que les quería comentar. Nos está viendo ya desde el cielo Sor Virginia. Sor Virginia es una esclava del Santísimo Sacramento, de las monjitas de San Roque. Sor Virginia lleva toda una vida paseando nuestras calles. ¿Se acuerdan ustedes de las dos monjitas del Santísimo? Una era muy alta, impresionante, Sor Virginia, y otra pequeñita, que iban por todos lados cogiendo los recibos y las limosnas, y siempre estaban en la calle. Bueno, Sor Virginia está en la casa del Padre desde hace ya unas horas, y yo creo que ella nos está mirando, y también le digo, por Dios, Sor Virginia, protéjanos desde el cielo, que mucha falta nos hace. Y ahora vamos con el Miura de esta noche. Miren ustedes, a nada de las elecciones, pero todavía sin entrar en la campaña electoral, pero a puntito. Si ha habido una fuerza más demonizada, más caricaturizada y más despiadadamente tratada, no solo por los partidos políticos, sino por los medios de comunicación de todos los ámbitos, izquierda y derecha, porque hoy viene fina la razón, viene fino el español de Pedro J, y van con bala muchos de ellos. Es Vox. Vox es un partido conservador y reformista. Y hoy vamos a hablar con toda la tranquilidad del mundo de Vox. Vamos a hablar con mucha tranquilidad de por qué surge, por qué no surge, qué es lo que pasa, cuáles son sus ideas, pero de verdad. Miren, yo hoy veía los periódicos y me llamó mucho la atención una información que decía que en Google, en este momento, el 80% de las consultas que los españoles hacen sobre los partidos políticos son para Vox. Y eso tiene una lógica. ¿Por qué? Porque Vox, el mensaje de Vox, las ideas de Vox, lo que es Vox, ha sido intencionadamente tapado, vilipendiado, demonizado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en España se le tiene tanto miedo a un partido conservador y reformista? A un partido que surge del Partido Popular. Bien, de todas estas cosas vamos a hablar esta noche. Pero en primer lugar yo quiero que ustedes escuchen a el alma de Vox. El alma de Vox se llama Santiago Abascal, y muy pocas veces se le ha dedicado el tiempo que nosotros, con toda la tranquilidad del mundo, le vamos a dedicar a Santiago. Después de oír a Santiago, pues volvemos con el invitado de esta noche. Yo creo que en primer lugar hemos de manifestar alegría y esperanza. El hecho de que el día 23 de julio podamos hacer aquello que hemos estado reclamando tanto tiempo, nosotros a través de 2 mociones de censura planteadas contra este gobierno, es sin duda un motivo de alegría y de esperanza, aunque las elecciones se hayan convocado aparentemente
con la peor fecha posible, con la peor intención posible, pero eso no era una novedad en este presidente del Gobierno. Pero creo también que debemos tener esperanza y ser conscientes de lo que enfrentamos el día 23 de julio, porque termina la legislatura de la mentira a los electores. Quizá nunca en la democracia española se perpetró una mentira de tal naturaleza como la perpetrada por Pedro Sánchez cuando prometió hasta la saciedad que no pactaría ni con el terrorismo, ni con el separatismo golpista, ni incorporaría a los comunistas al Gobierno, y lo prometió entrevista tras entrevista hasta el último día de la campaña electoral y lo incumplió solo 3 días después, convirtiendo en probablemente no soberanas las decisiones que las Cortes Generales han tomado durante estos 4 años. Lo digo porque a veces se dice que lo que un Parlamento decide es la expresión de la soberanía del pueblo, y normalmente es así, pero cuando un presidente del Gobierno concurre a las elecciones mintiendo a los electores de una manera tan brutal, lógicamente las decisiones emanadas del Congreso de los Diputados dejan de ser exactamente decisiones que emanan de la soberanía del pueblo español. Termina la legislatura de la traición a muchos españoles que creen en la unidad, que creen en la convivencia y las libertades, de la traición por parte de un Gobierno que ha incorporado a la dirección del Estado, en palabras del anterior vicepresidente, a ETA, al separatismo golpista y al comunismo después de 80 años de historia en España. Y termina la legislatura del ataque a las libertades de los españoles, a las libertades de las familias, de los padres para elegir la educación, de los catedráticos para poder hablar de la historia de España libremente, y también del ataque a la dignidad humana en todos los órdenes y a la vida de los más débiles y de los que más sufren. Termina la legislatura del ataque a la división de poderes y del asalto a todas las instituciones independientes por parte de este Gobierno, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta el Centro Nacional de Inteligencia, pasando por el Tribunal de Cuentas, por el Consejo General del Poder Judicial e incluso por parte de los tribunales, y qué decir de la Fiscalía General del Estado, que ya sabemos, o ya sabe el presidente del Gobierno, de quién depende. Termina el ataque también a los españoles y a la prosperidad de nuestro pueblo, con un Gobierno que nos ha puesto directamente en el precipicio desde el que se ve la ruina, con un expolio fiscal insoportable para las clases medias, para los autónomos, para las familias, con un gasto político absolutamente inaceptable, con la creación de ministerios ideológicos, con el aumento de asesores y con una deuda pública que se convierte en un lastre insoportable para las futuras generaciones de españoles. Pero también con una decisión del Gobierno que nos sitúa cada vez más cerca de la dependencia energética, con votaciones en el Congreso de los Diputados hace 2 años como las que impiden a nuestro pueblo, prohíben a nuestro pueblo explorar nuestros propios recursos naturales y energéticos, con la única oposición de Vox en aquella votación. Y por lo tanto yo me atrevo a decir, como hemos sostenido en muchas ocasiones, que estamos ante el peor Gobierno de España en mucho tiempo, que cada uno elija cuánto tiempo, 40 años, 80 años, 800 años. Yo creo que en muchísimo tiempo España nunca había padecido un Gobierno tan contrario a los intereses generales, tan contrario al interés común y únicamente beneficioso para la ambición personal de un presidente que no ha tenido escrúpulos absolutamente para nada. El día 28 de mayo creo que se produjo el anuncio de la alternativa. Y el anuncio de la alternativa fue hecho por el pueblo español en unas elecciones en las que nuestros compatriotas se expresaron de una manera muy rotunda, en unas elecciones en las que nos dieron un mandato extraordinariamente claro. Era un mandato de diálogo y de entendimiento para construir la alternativa. Nosotros, desde esa primera noche electoral, lo tuvimos muy claro y comparecimos conscientes de la responsabilidad que nos exige nuestro pueblo, con patriotismo, pidiendo respeto a los electores de Vox y ofreciendo respeto a los electores del otro partido con el que tenemos que construir la alternativa, y lo hicimos con la mano tendida que todavía hoy mantenemos, porque entendemos que la prioridad es echar a Pedro Sánchez el 23 de julio
para hacer lo verdaderamente importante, que es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez. No simplemente para un relevo, sino para construir una alternativa. Y, por lo tanto, yo quiero felicitarme y felicitar a los votantes de Vox y del Partido Popular por los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Extremadura. Muchos de ellos, lo saben ustedes, entre extraordinarias dificultades, pero unos acuerdos que creo honradamente que suponen un cambio de rumbo importantísimo, en algunos casos un cambio de rumbo histórico. El hecho de que tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana los padres vayan a poder escolarizar a sus hijos en la lengua española, en la lengua común, en la lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas, es un hito en nuestra historia reciente del que nos sentimos especialmente orgullosos. También por el compromiso adoptado para la derogación de las leyes de memoria histórica, por el compromiso con nuestro campo, con nuestra industria, con nuestra agricultura y con la rebaja fiscal allí donde hemos alcanzado acuerdos de gobierno. Igual que tenemos que felicitarnos por estos acuerdos, que creo que son los que nos demandan los españoles, los electores tanto de Vox como del Partido Popular, he de manifestar mi perplejidad por la situación que se ha producido en otras regiones, por ejemplo en Cantabria o en Canarias, donde ni siquiera se nos ha llamado y donde la decisión del Partido Popular ha sido construir alternativas, en el caso de Cantabria, con la corrupción del Partido Regionalista de Cantabria y en el caso de Canarias, con el nacionalismo canario. No sabemos a veces si llamarle nacionalismo o regionalismo. Se ve que es en función de los tiempos. Pero ciertamente allí no ha habido una voluntad de construir la alternativa y he de decir también que veo con extraordinaria preocupación la construcción de la alternativa que los españoles han exigido tanto en Aragón como en la región de Murcia. Permítanme que me detenga unos segundos hablando de lo que ha ocurrido en Murcia, porque es el debate de la actualidad de estos días. Y en Murcia lo que ha ocurrido en estas elecciones no se puede desligar de lo que ha ocurrido durante los 4 años anteriores. Vox alcanzó un acuerdo de legislatura con el Partido Popular en la región de Murcia que fue incumplido. No solo fue incumplido, sino que tuvimos la mala fortuna de que varios diputados de Vox en la Asamblea de Murcia se convirtieran en tránsfugas. Mala fortuna por la que incluso hemos pedido perdón a los murcianos por no haber elegido adecuadamente a nuestros representantes en esa región. Pero el Partido Popular no solo incumplió el acuerdo con Vox en Murcia, sino que además gobernó con tránsfugas de Vox. Y el Partido Popular en este momento nos plantea un escenario similar. No es posible cuando Vox ha pasado de 4 representantes en la región de Murcia a 9, cuando Vox tiene un 18% de los votos en la región de Murcia. He de recordarles que en Extremadura solo hemos alcanzado el 8%. Y digo esto porque nosotros tenemos muy claro que lo que los murcianos quieren es un gobierno fuerte, un gobierno que represente al 63% de los murcianos. Nos dicen que solo les hacen falta 2 escaños. El problema es que nosotros tenemos 9 y nuestros escaños no se dividen. Seguimos con la mano tendida para construir una alternativa en Murcia, pero tal y como lo dijimos en la noche electoral, nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera el chantaje a nuestros electores ni el chantaje a Vox, porque nos hemos comprometido a defender sus principios, a defender sus valores y a no regalar sus votos. Digo todo esto con preocupación y perplejidad porque la posición de Vox es única en toda España, pero la posición del Partido Popular cambia en función del territorio. Y también lo digo con preocupación porque veo algo despistado al candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular. De hecho, ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones y eso es algo preocupante. De hecho, ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados. Nos parece una equivocación, un planteamiento profundamente equivocado, pero sobre todo nos parece un gran error comparecer en unas elecciones asumiendo que uno es el ganador. En primer lugar, porque los españoles tienen que hablar y no sabemos si eso va a ocurrir. Y, en segundo lugar, porque es una falta de respeto a los electores. Y, en tercer lugar, y esto es lo más importante, porque debemos saber que aún no hemos echado a Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer el 23 de julio aún no lo hemos hecho. Y tenemos el deber de dedicar todo nuestro esfuerzo
de plantear todos los acuerdos, de construir todas las alternativas únicamente con la vista puesta en la expulsión de Pedro Sánchez del poder. Algunos probablemente al escucharme estas reflexiones dirán, pero tan difíciles, tantas diferencias hay entre el Partido Popular y Vox, y eso a mí me obliga a retrotraerme a la fundación de Vox en el año 2014 y a decir que Vox surgió antes de que Pedro Sánchez fuese el candidato a la presidencia del Gobierno. Es decir, Vox no surgió para oponerse al sanchismo. Vox surgió para representar a muchos españoles que no tenían representación y para oponerse al socialismo y al separatismo. Vox surgió con unos planteamientos muy claros. Es más, Vox surgió con un Partido Popular que gobernaba con mayoría absoluta en la nación y en la mayor parte de las autonomías, con un Partido Popular que tuvo en aquel momento el mayor poder que nunca ningún partido ha gozado en toda la democracia española. Y yo creo que esto es esencial decirlo, porque entre otras cosas, no Vox, pero yo sí, abandono el Partido Popular en un momento en el que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Y lo hacemos porque entendemos que muchos principios, muchas convicciones no están siendo representados en la acción de gobierno. En un gobierno que ya en la oposición a Zapatero, en los últimos compases, se había comportado de una manera timorata y, por lo tanto, del que no se podía esperar una acción de gobierno audaz. En el año 2015, Vox ya empieza a plantear debates que estaban fuera de la agenda política española, que aparentemente no existían o no tenían importancia. Vox empieza a hacer una defensa clara de nuestra soberanía y a oponerse a una deriva globalista y a la imposición de políticas no votadas por los españoles en instancias internacionales que afectan a toda nuestra legislación y que convierten muchas veces las decisiones del Parlamento español en una simple consecuencia de las decisiones tomadas muy lejos de nosotros y, desde luego, de espaldas a los españoles. Vox empieza con un planteamiento muy contundente en defensa de las fronteras y en contra de la inmigración masiva y de rechazo o de constatación del fracaso del multiculturalismo, que era algo que no estaba en el debate político, pero que los principales intelectuales de Europa ya estaban señalando en ese momento. Vox empieza a plantear ya entonces, en el año 2015, su preocupación por la islamización de las sociedades europeas y también por la islamización de algunas regiones en España. De hecho, probablemente esto les sorprenda, pero el primer gran crecimiento de afiliación de Vox se produce en el año 2017 como consecuencia de los atentados terroristas en Barcelona en el mes de agosto. Y se produce no por casualidad, sino porque muchos españoles ya habían escuchado un discurso alternativo, un discurso contundente en defensa de nuestras fronteras. En un momento, por cierto, en el que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dicho que a él no le gustaban las fronteras, y eso expresado por un registrador de la propiedad, permítanme que me parezca una cosa bastante sorprendente, sobre todo cuando uno es presidente del Gobierno, lo que además lo convertía en realmente preocupante. Vox surge con una oposición contundente al golpe de Estado separatista en el año 2017 y ante lo que se percibía como una inacción de las instituciones, solo suplida en aquel momento por la Fiscalía, por Su Majestad el Rey y por la movilización del pueblo español. Y en aquel momento Vox encabeza la acción judicial contra los golpistas, lo que también tiene que ver con el gran apoyo que recibimos con posterioridad. Vox plantea también en aquel momento una crítica y una exigencia de revisión del Estado de las autonomías. Sabíamos que muchos españoles llevaban mucho tiempo planteando su oposición a la deriva del actual Estado autonómico. Sin embargo, esos españoles no tenían representación. Había entre un 20, un 25, un 30% de españoles críticos con el Estado de las autonomías. Sin embargo, un 0% de diputados les representaban en el Congreso hasta que Vox planteó una alternativa y logró el apoyo en el año 2019. También Vox se plantó ante el alarmismo climático, pero sobre todo ante las consecuencias derivadas del mismo, que siempre perjudican a los más débiles, a las clases medias y a las clases más desfavorecidas. Y, por supuesto, mostró su oposición total a cualquier ley que pretenda dictar la memoria de los españoles y que busque que condenemos a nuestros propios abuelos, que arrebate la libertad de cátedra, que arrebate la libertad de conciencia y que tenga como único objetivo
la recuperación de la discordia entre nuestros compatriotas. Y lo digo con mucha rotundidad porque la promesa de derogación de aquella ley no fue cumplida por el anterior Gobierno y ni siquiera ha sido cumplida aún en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. De hecho, aún estamos esperando, por suerte ya está firmado, a que eso ocurra en Castilla y León y esperamos que muy pronto se haga en la Comunidad Valenciana. Y por concluir, Vox nace también con una firme oposición a la ideología de género y a todos los ataques a la dignidad humana, a todos los ataques contra la vida de las personas más débiles, contra los que no se pueden defender en el vientre materno, a todo el ataque a la esperanza de los más mayores en los últimos días de su vida y, por lo tanto, a todas las leyes de ingeniería social que, en lugar de ofrecer esperanza, acompañamiento y cuidados paliativos, directamente ofrecen la muerte. Es decir, Vox, que surge antes de que Pedro Sánchez esté en escena, y por lo tanto con eso se entiende que nosotros no nacemos para oponernos al sanchismo, surge también con un Partido Popular en mayoría absoluta y lo hace porque entiende que hay muchos españoles que no tienen voz y que no tienen representación. Vox surge ante un Partido Popular que había asumido una parte muy significativa de las banderas del izquierdismo y, cuando no digo asumido, había renunciado a combatirlo, ofreciendo a los españoles únicamente gestión, una alternativa política basada únicamente en el equilibrio de las cuentas públicas, en la rebaja fiscal, que luego tampoco se llevó a efecto, y con un Partido Popular que también había adoptado muchos de los planteamientos derivados del globalismo. Quizá por eso hoy vemos que en España solo Vox se está atreviendo a hablar durante estos días de lo que está pasando en nuestra nación vecina. En Francia, 3.000 detenidos, miles de incendios, quema de comisarías, quema de bibliotecas, mutilaciones, acuchillamientos, intento de quemar vivos a policías, asalto a la casa de un alcalde empotrando un coche. Hoy su mujer y su hijo de 5 años están hospitalizados. Y Francia afronta hoy un gravísimo peligro que algunos venían advirtiendo hace mucho tiempo. Y Francia tiene la mala suerte de estar presidida por un señor, por Emmanuel Macron, que ha dicho que la violencia que hoy vive Francia se debe a la proliferación de los videojuegos. No es broma, supongo que ustedes lo han podido leer, pero ni una sola palabra del fracaso del multiculturalismo, de las consecuencias de la inmigración masiva, que hoy hacen que las leyes de la República directamente no rijan en una parte importantísima del territorio francés. Y a nosotros nos preocupa mucho lo que pasa a nuestros vecinos franceses y nos preocupa aún más que con las actuales políticas eso pueda pasar en la España de dentro de 10 o de 15 años, porque vamos en la misma dirección. Y por todo eso cuesta a veces a Vox tanto entenderse con otras fuerzas políticas, porque Vox no ha venido a ser el coche escoba de otros partidos políticos. Vox ha venido a defender un planteamiento político alternativo. Ciertamente los españoles no nos están dando la fuerza que nos gustaría. Nos gustaría que fuese mucho mayor. Nadie está satisfecho, ni siquiera el señor Feijóo, que aspira a la mayoría absoluta, igual que nosotros, pero los españoles nos están dando una fuerza suficiente como para convertirnos en decisivos en los gobiernos. Y nosotros esa fuerza la vamos a emplear para que esos valores, esas preocupaciones estén recogidas en la acción política. Durante esta campaña electoral nosotros hemos establecido 3 compromisos. En primer lugar, un compromiso derogatorio de todas aquellas leyes que ponen en riesgo la libertad, la prosperidad y la seguridad. Leyes que ponen en riesgo la libertad, como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, ambas. Nosotros no aceptamos el planteamiento de debatir únicamente la Ley de Memoria Democrática. Creemos que hay que derogar cualquier tipo de ley que trate de imponer la memoria a los españoles. Planteamos la derogación de las leyes que han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres, como la ley del sí es sí, o las leyes que han convertido a las mujeres, o han borrado a las mujeres, como la ley trans, impidiendo que las mujeres puedan competir en las competiciones deportivas con otras mujeres, o que las mujeres pierdan sus espacios de privacidad. Por supuesto, planteamos la derogación de todas las leyes que ataquen la seguridad y, por lo tanto, el cambio de las políticas migratorias y de todas aquellas leyes o códigos que hoy ponen en riesgo la unidad de España. Y las reformas que este Gobierno ha hecho a la carta respecto al Código Penal son
un buen ejemplo de ello. Pero no solo planteamos derogar, planteamos una amplia operación de reconstrucción. Queremos reconstruir todo lo que ha sido destruido y queremos levantar todo aquello que ha sido derribado, desde la concordia ante los españoles, que es probablemente lo que más ha sufrido durante este tiempo, hasta las cruces que representan nuestra identidad y la fe de muchos de nuestros compatriotas. Queremos restaurar la libertad en el orden educativo, en el orden moral, en el orden económico. Queremos restaurar la unidad de España. Queremos restaurar la prosperidad dañada por esas políticas que entregan nuestra soberanía. Y queremos preguntar a los españoles. Y digo queremos preguntar a los españoles porque la pérdida de soberanía no solo obedece a que muchas decisiones son tomadas muy lejos de nosotros. Eso ocurre. Hay otras que son tomadas directamente por políticos a los que conocemos, que se presentan a las elecciones, y eso es todavía más preocupante. Pero sobre todo lo preocupante es que la democracia española durante estos años ha ido poco a poco deslizándose hacia una partidocracia. Ya en el debate constitucional hubo una gran discusión entre Jordi Solé Tura y Manuel Fraga Iribarne sobre los artículos relativos al referéndum. En aquel momento Fraga Iribarne exigía que el pueblo español pudiese ser consultado en más ocasiones y Jordi Solé Tura, que recibió el apoyo del resto de los parlamentarios constituyentes, dijo que lo importante era consolidar los partidos políticos, a lo que Fraga respondió con la preocupación ante una democracia que se convertía en aristocrática o una democracia tutelada por los partidos políticos, planteada desde una desconfianza hacia el pueblo español. Yo creo que en España durante 40 años hemos votado muchas veces, pero muy pocas veces se ha preguntado a los españoles, salvo en la incorporación a la Unión Europea y en la incorporación al Tratado del Atlántico Norte. Esas han sido las dos únicas preguntas que se han hecho a los españoles. Nunca se les ha preguntado por política migratoria y defensa de fronteras, nunca se les ha preguntado por la política energética, nunca se les ha preguntado por el hecho de que los partidos separatistas sigan rigiendo los destinos de nuestro país y continúen siendo legales a pesar de intentar destruir la base de la Constitución. Es decir, nunca se les ha preguntado por cosas que afectan al día a día de los españoles. Y ese es nuestro compromiso ante los españoles, no solo derogar, no solo reconstruir, sino preguntarles mucho más para que la soberanía vuelva a estar en el centro de la acción política. Muchísimas gracias. Y ahora ya, pues ustedes ya lo saben, ahí lo tienen. ¿Qué les parece? ¿Verdad que no se come a nadie? Bien. Yo les presento esta noche a mi invitado. Ya lo conocieron porque estuvo en otro programa hablando con una brillantez fantástica sobre los peligros de la Agenda 2030. Es Juan Garcilaso de la Vega Muñoz, número 1 de Vox por la provincia de La Coruña. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Pepa, por permitirnos estar en este programa y por permitirnos expresar nuestras ideas para que nuestros telespectadores tengan información de primera mano de lo que nosotros decimos y no información de lo que otros dicen que decimos, que muchas veces, como comentabas en tu introducción, es el problema y es el origen de esa demonización que solemos sufrir. Claro, porque, bueno, primero sepan ustedes, bueno, ya lo saben, pero yo se lo recuerdo, yo les recuerdo que todos los votos de la provincia de La Coruña que vayan a Vox van a ser para este señor, para este candidato. Es decir, si usted en Ferrol vota a Vox, vota a Juan Garcilaso de la Vega, si en Betanzos, a Juan Garcilaso de la Vega, si en Miño, a Juan Garcilaso de la Vega. Es decir, que esto no es que le voten solo los de La Coruña, es toda la provincia la que te vota a ti. Bien, ¿cuál es el compromiso de Vox con Galicia? Mira, en primer lugar, Pepa, aclarar simplemente a nuestros espectadores que nosotros somos un partido muy poco personalista. Los votos, efectivamente, yo voy como número 1 de la candidatura al Congreso, pero tengo detrás de mí todo un equipo. En segundo lugar viene Eva Castro, catedrática de la Universidad de Santiago. En el Senado tenemos como número 1 a Manuel Fuentes, un veterinario de reconocido prestigio en ámbitos como la ley mal llamada de bienestar animal. En la candidatura del Senado contamos también con el que fue el candidato de Vox para la alcaldía de Ferrol, José Enrique Fernández del Campo. Es decir, es un equipo muy amplio del que me honra poder ser la cabeza del Congreso en esta ocasión. Y retomando lo que me preguntabas, sí, el compromiso de Vox con Galicia. Vox tiene un único mensaje, y yo creo que es una de las fortalezas de nuestro partido,
para toda España. Es un mensaje que, por supuesto, se particulariza, que atiende los problemas de ciertas zonas, que atiende los problemas de ciertas regiones, de ciertas provincias, pero que se centra en grandes principios, en grandes soluciones, en grandes propuestas que son válidas para todo el territorio nacional. Nosotros nos vanagloriamos de ello, igual que hay otros partidos que se vanaglorian de tener un discurso diferente en Cáceres, otro en Murcia, otro en Cataluña. Nosotros tenemos la convicción de que nuestros principios son necesarios para toda España, que son los mejores principios, que son los que pueden suponer un cambio de rumbo para nuestro país y para la política de nuestro país, y así lo hacemos saber siempre que tenemos la ocasión. No obstante, el compromiso de Vox con Galicia es completamente férreo, es completamente firme, lo llevamos demostrando durante muchos años, a pesar de que los resultados en ocasiones no nos han acompañado, sí. Pero somos conscientes de que Galicia es una comunidad con un patrimonio económico, con un patrimonio cultural, con una riqueza lingüística y cultural amplísima, que por supuesto tiene que ser carácter de especial protección por nuestro partido, y que así lo haremos saber cuando podamos defenderlo, en mi caso desde el Congreso de los Diputados. Bien, y en este momento, o sea, vosotros, yo os he definido como, bueno, los he definido porque es la definición que además tenéis vosotros en el Grupo de Europa, como partido conservador y reformista. ¿Qué tiene que conservar España y qué tiene que reformar España? Solemos huir de las etiquetas en general, aunque como bien dices, estamos integrados en el Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas. Huimos de las etiquetas porque Vox es un conglomerado de gente con muy diferentes orígenes. Es cierto, como decías en la introducción, que una parte importante de nuestros electores o incluso de nuestros cargos provienen del PP, pero hay otra parte muy importante, como yo mismo, que proveníamos de la abstención, incluso gente que se viene a nosotros y que proviene de partidos de izquierdas. Estoy pensando en particular en el PSOE, mucha gente que hace años pusieron su confianza en ese partido, que se han dado cuenta de cuál ha sido la deriva y cuáles han sido los efectos de las políticas socialistas que ellos en su día apoyaron y que se dan cuenta ahora que la solución puede venir de la mano de Vox. Sí. Entonces, conservar. Hay 5 ideas claves que yo creo que vertebran el discurso de Vox a lo largo de toda España, en todas las comunidades autónomas. La primera, como no podría ser de otra manera, es la irrenunciable unidad de la nación española. Esto tendría que ser algo de perogrullo, tendría que ser algo que no habría ni siquiera que explicar, pero es que en España hemos sufrido, iba a decir un desafío independentista muy fuerte, pero hemos sufrido varios. Hay que acordarse del Plan Ibarretxe, hay que acordarse de todo el terrorismo y la cantidad de muertos que ha dejado por motivos independentistas, buscando la independencia de ciertos territorios, pero especialmente grave, y yo creo que fue una de las cosas que hizo que Vox explotase a nivel nacional, fue el atentado a la unidad española de los separatistas catalanes del año 2017, que todos nuestros espectadores seguro recuerdan. Aquel 1 de octubre, aquella declaración unilateral de independencia que fue contestada con tanta tibieza, con una convocatoria de elecciones a los pocos meses que les dio la oportunidad a los partidos nacionalistas de rearmarse y de volver a tomar el control de las instituciones, desaprovechando una oportunidad histórica para desmantelar al nacionalismo desde dentro. Con lo cual, la primera línea maestra de Vox siempre será la defensa de la unidad de la nación española. Pero hay otros puntos que son muy importantes. El segundo de ellos me atrevería a decir que es la defensa de la vida. Hemos sufrido durante esta legislatura una serie de ataques con una ley de eutanasia, una ley del aborto, de barra libre del aborto, que ya venía de los tiempos de Zapatero y que tampoco se derogó con la mayoría absoluta de Rajoy. Y eso está en el ADN de Vox, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por supuesto, con leyes de cuidados paliativos para casos particulares en los que hay sufrimiento, etc., ¿no? Y con información a la mujer. Correcto. Para que su decisión, si es que es la de abortar, sea una decisión libre e informada, no fruto de a lo mejor... Se despertó mucha polémica. Porque ahí os dieron fuerte. Hubo una propuesta en Castilla y León que era simplemente ofrecer a la mujer embarazada ofrecer la posibilidad de escuchar en una ecografía
el sonido de su feto, el sonido de la vida que lleva dentro. Hubo una gran polémica cuando solamente se hablaba de dar la posibilidad de escuchar. No se estaba obligando a nadie a escuchar, no se estaba obligando a nadie a tomar ninguna decisión, y simplemente ese pequeño paso en defensa de la vida, que realmente estaba poniendo de manifiesto que lo que había dentro era un corazón que latía, nos hizo sufrir un ataque brutal en todos los medios de comunicación, incluidos los de centro derecha, si es que se pueden llamar así, o los de derecha, que fue algo realmente espeluznante. Pero bueno, es algo que desgraciadamente a día de hoy está muy insertado dentro de ciertos lobbies, hay mucha presión, recordamos todo lo que pasó con el ministro Gallardón cuando se intentó la reforma del aborto, que por otro lado había prometido Rajoy en su programa electoral de 2011, y ese mismo ataque furibundo es el que sufrimos nosotros hace escasos meses. Pero hasta el punto de que el lenguaje es básico para que uno se haga las ideas, para que uno tenga sus ideas. La batalla del lenguaje es muy importante darla, porque es muy importante ganarla, porque si pierdes la batalla del lenguaje, estás perdiendo la batalla de las ideas. Correcto. A mí me ha estremecido ver cómo califican a por ejemplo, la presidenta del Parlamento Balear. Perdón, la presidenta del Parlamento de Valencia, valenciano, correcto. Que es de Vox. Entonces, todos los medios de comunicación, todos, excepto uno, que es el debate, todos los medios de comunicación, el titular es doña Llanos no sé qué. Llanos Masó, correcto. Llanos Masó, es ultracatólica y antiabortista. ¿Verdad que el titular podría ser doña Llanos Masó, católica y provida? Por supuesto, es que además hubiese sido una definición. ¿Verdad que sería mucho más, lo que sería correcto? Efectivamente, porque primero habría que empezar por definir qué es ultracatólico para estos medios de comunicación. ¿Qué es ultracatólico? ¿Es el señor la señora que va a misa asiduamente? ¿O qué es ultracatólico? Si es defender la vida desde la concepción, no existe diferencia entre el ultracatolicismo y el catolicismo, porque es una cuestión que la Iglesia Católica ha dirimido en centenares de veces. Pero la posición de Vox no se plantea desde postulados estrictamente católicos, claro. Se plantea desde postulados puramente humanistas y puramente científicos. Cuando hay un embarazo, hay un ADN diferencial dentro de la madre, hay un corazón que late que es diferente al de la madre, y en esas estamos. Por eso creemos que a la mujer que está embarazada, y especialmente a la que está en una situación de debilidad, porque tiene presiones desde su entorno o porque tiene una situación económica muy precaria, a esa mujer en especial es a la que los poderes públicos tienen que dirigir todo su cariño, toda su atención, todos sus mimos, todos los cuidados, para que esa mujer tenga toda la información disponible desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista social de lo que pueden hacer las administraciones, y que con esa información esa mujer pues, pueda tomar la decisión que tenga que tomar. Evidentemente nosotros queremos que esa vida continúe hacia adelante y creemos que todo el esfuerzo que hacen los partidos políticos y los poderes públicos encaminados a facilitar el aborto deberían destinarse a facilitar la continuidad de la vida, a informar y, en caso de que la decisión sea positiva, a apoyar, a impedir la discriminación de la mujer por el hecho de ser madre en el trabajo, a impedir que las presiones desde el entorno laboral, desde el entorno familiar, vayan encaminadas a hacer que esa mujer tome una decisión muy concreta. Y es un tema que realmente es un tema delicado en la sociedad de hoy, pero que yo creo que merece la pena mantener el debate porque no es un tema cerrado. Somos muchas las personas que creemos en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y me parece que el único partido a día de hoy que nos mantenemos en esa posición, digo a día de hoy porque antaño ya sabemos que hubo otros, o otro por lo menos, pero el único partido que nos mantenemos en esa postura, pues desgraciadamente somos nosotros. Y digo desgraciadamente porque me encantaría que fuese algo compartido por el resto de los partidos, no porque nosotros queramos arrogarnos ningún tipo de exclusividad con esta materia. Ojalá fuese compartido por toda la sociedad. Y luego el tema de la eutanasia, que por supuesto nadie le está negando el derecho a que la persona, si quiere, por unos horribles sufrimientos, bueno, adopte eso. Pero antes habría que poner una ley
de cuidados paliativos Correcto, que no se correcto. tiene. Lo que ocurre es que la ley de cuidados paliativos Mm. es infinitamente más caro el que a una persona Así se le es. diga pasaporte y vía. Así es. Es más caro el cuidarla hasta el Claro. final con cierto confort, ¿no? Y Efectivamente. que cada cual decida, porque vosotros no imponéis, es que cada cual pueda decidir. Correcto. Mira, la ley de eutanasia me parece que es especialmente cruel porque va dirigida a personas en una situación, igual que pasa con la ley del aborto en cierta medida, de especial vulnerabilidad. Una persona a la que a lo mejor le han diagnosticado una enfermedad muy grave, una persona que es consciente de que su familia va a tener que pasar unos meses, no solamente él, sino su familia, porque Sí. la persona cuando se ve en esa situación piensa más allá y se desprende muchas veces de todo egoísmo. Y que en esa opción, en ese momento, perdón, a esa persona que está sufriendo, que ve ante sí un horizonte muy complicado, le estés dando la opción de quitarse la vida, cuando existen tratamientos para poder paliar el dolor, para poder continuar con la vida hasta que la vida se extinga, me parece que es de una crueldad terrible, me parece una crueldad terrible. Todos tenemos o hemos tenido algún caso cerca en el que hemos tenido a alguien que ha sufrido hasta el último momento, pero también hemos hablado con los médicos en esos momentos y el médico nos ha dicho que existen posibilidades de sedación, que existen posibilidades para que la persona no sufra y a esa persona en ese momento tan delicado darle la opción simplemente de fallecer, me parece que es algo de una hipocresía terrible y verdaderamente lamentable. Y otra cosa que se os achaca es la idea que la etiqueta que os han puesto sobre el tema de la mujer. La violencia, Sí. famosa violencia machista. Mm. Te voy a dejar que te respires, nos vamos a Publi y Perfecto. enganchamos con la violencia. Fenomenal. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme.
Yo les decía al principio la importancia que era el control del lenguaje, la importancia que era. Entonces, en este caso, la mujer como centro y automáticamente violencia machista. Pero ustedes que no utilizan el término violencia machista, automáticamente son unos, no sé, ¿qué son? Ya no sé ni cómo definirlos. ¿Qué pasa con ese término? Porque, explícanoslo, Juan. Ese término de violencia machista, ¿por qué Vox no quiere ese término cuando sabe que hay mucha violencia por parte del hombre hacia la mujer? Explícamelo. Mira, permíteme que haga primero un inciso, porque has dicho lo del lenguaje y es una cuestión fundamental. Es una cuestión que la izquierda maneja perfectamente, la manipulación del lenguaje, llevarnos mediante el lenguaje a su marco político, llevarnos mediante el lenguaje a sus ideas y a su forma de pensamiento, de forma que quedes encerrado o atrapado en su red ideológica, por así decir. Hay una expresión que me gusta mucho, que es que el que controla lo que se puede decir, controla lo que se puede pensar. El que controla lo que se puede pensar, controla lo que se puede sentir. El que controla lo que se puede sentir, finalmente controla lo que se puede desear. Entonces, mediante el lenguaje, acabamos haciendo que la gente opte por unas cuestiones determinadas, apoye unas ideologías determinadas, y hay muchos ejemplos. El de, tú has mencionado, que ahora abordaremos, de la violencia de género, es uno de ellos, pero hay otros tantos, como por ejemplo cuando los partidos de ultraizquierda utilizan un tercer pronombre y dicen chicos, chicas y chiques, que parece algo risible, pero que entre los jóvenes va calando y poco a poco van imponiendo a través del lenguaje un supuesto tercer género o un género fluido, que es algo que contradice las premisas más básicas de la antropología humana. Y entrando en la violencia de género, nosotros no negamos, ni jamás hemos negado, ni jamás negaremos que hay mujeres que sufren violencia, porque es algo evidente, es un dato. Hay mujeres que sufren violencia, en ocasiones, la mayor parte de ellas, a mano de hombres, pero también en ocasiones a mano de otras mujeres, en relaciones homosexuales, por ejemplo. Nosotros no negamos que exista ese tipo de violencia. Lo que sí que negamos es el concepto de género, porque el concepto de género es un concepto acientífico que ha introducido la izquierda dentro del debate político, utilizando esa manipulación del lenguaje tan hábil que ellos saben hacer, que básicamente viene a decir que la realidad biológica del ser humano es secundaria y que la construcción social tiene que ver con la formación que se recibe, es decir, que la mujer y el hombre no nacen, sino que se hacen, como si la biología no tuviese nada que decir en todo esto. Evidentemente, la realidad es una mezcla de ambas cosas. Hay una realidad biológica que sustenta un rol cultural que se adquiere y que puede ser diferente en cada cultura. ¿Qué pasa? Que la izquierda, utilizando ese concepto de género, dice, bueno, como todo es la cultura y nada es la biología, entonces todo es moldeable, porque todo es cultura. Con lo cual, una persona no tiene que asignársele un sexo al nacer porque tenga unos genitales o tenga otros. Una persona puede cambiar en cualquier momento de género porque es algo cultural. Entonces tú, mediante un proceso de asimilación cultural al otro género, pues directamente quedarías transformado en... ¿Qué pasa? Si cualquiera puede ser mujer, nadie es mujer. Se ha encargado la esencia misma de la masculinidad y de la feminidad con esta idea tan disparatada. Pero el problema va más allá de un simple concepto teórico, que es lo que acabamos de explicar. El problema es que todo esto se traduce en el BOE, se traduce en leyes. Hemos visto la ley trans, una ley que es un atentado contra la forma de ser del ser humano, contra su propia biología. Una ley que dice que un señor que va al registro civil, en el momento en que firma el papel y pasa un periodo de tiempo, no recuerdo si son 3 meses, que es un periodo transitorio, esa persona, por haber puesto una firma, se ha transformado en una mujer, con lo cual tiene acceso a los mismos espacios privados y espacios públicos que tiene una mujer. Y estoy pensando, por ejemplo, en los vestuarios en un gimnasio, estoy pensando, por ejemplo, en el deporte femenino, en el que, en base a esa ley, una persona, un hombre que se autodetermine como mujer, podría tener participación. Estoy pensando en el acceso a la función pública, que para ciertos puestos se establecen unas pruebas físicas para los hombres y unas pruebas físicas para las mujeres. Y os voy a contar una cuestión que ocurrió en Madrid en base a la ley trans de la Comunidad de Madrid, no a la ley trans
de Ione Belarra, que es la que se aprobó hace poco, que es la que se lee en los periódicos, sino a la ley trans de Cristina Cifuentes, que se aprobó, me parece recordar, en el año 2016 y que en algunos puntos va incluso más allá de la ley de Podemos. Pues bien, una persona que se presenta a las pruebas de policía local, no recuerdo en qué municipio, me parece que era Torrejón de Ardoz, hace las pruebas psicotécnicas o técnicas conforme a su sexo o género, deberíamos decir, utilizando su jerga masculino, pero a la hora de hacer las pruebas físicas decide que se siente mujer. Entonces tiene que hacer unas pruebas físicas acorde a la condición física de una mujer y no de un hombre, lo cual es un disparate, porque esa persona, amparada en una ley que supuestamente tiene que defender a la mujer, está restringiendo los derechos de la mujer. Está restringiendo la posibilidad de que una mujer acceda a una plaza porque las pruebas físicas han sido hechas por un hombre como si fuese una mujer. Nosotros creemos que la biología no se puede negar. Evidentemente luego hay un espectro de grises muy amplio y hay que atender los casos particulares y nosotros no estamos a favor de discriminar a nadie por cómo se sientan ni por una cuestión de autopercibimiento, pero sí que creemos que hay ciertas cosas que no tienen que estar en las leyes porque acaban generando situaciones de desigualdad muy graves, muy graves. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de leyes vosotros para la protección de la mujer? ¿Qué tipo de leyes pondríais? ¿El endurecimiento de qué leyes? ¿Cómo concebís vosotros la protección? Porque se está viendo que todas las leyes estas de protección a la mujer no sirven. Desgraciadamente tenemos cada día un asesinato y un asesinato y un asesinato. ¿Qué es eso? Asesinatos. Entonces, ¿cómo se podría proteger más a la mujer? ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, yo me atrevo a decir, Pepa, delante de todos tus espectadores, que Vox es el partido que más defiende a la mujer y que más defiende los derechos de la mujer. En primer lugar, porque somos el único partido que apuesta por el endurecimiento de las penas para los violadores y para los asesinos y para los agresores sexuales, llegando incluso a la cadena perpetua. No hablo de la prisión permanente revisable, hablo de la cadena perpetua. La persona que ha cometido un acto de tal atrocidad no tiene que volver a ver la luz del sol, tiene que estar entre rejas de por vida. Porque además se da la circunstancia de que los delincuentes sexuales, de que los agresores sexuales son reincidentes en la mayor parte de los casos, eso es algo que los psiquiatras saben perfectamente. Casos de excarcelaciones, como las vergonzosas excarcelaciones propiciadas con la ley del sí es sí, que por supuesto vamos a derogar también, están generando una inseguridad en nuestras calles, están generando una inseguridad entre nuestras mujeres, que para los que tenemos mujer, hijas y madre, nos duele de verdad en el corazón, porque es una cuestión que tenemos que atajar. Mira, nosotros proponemos que todos los violadores y todos los asesinos que han visto reducidas sus penas o que han salido de la cárcel apoyándose y amparándose en la ley del sí es sí, estén localizados, para que cuando una persona que ha cometido semejante delito se mude a nuestros barrios, se mude a nuestros pueblos, seamos todos conscientes de quién tenemos al lado. Pero vamos más allá, porque creemos firmemente que hay que pedir responsabilidades políticas a todos los que han apoyado con su voto esta ley, que recuerdo que es una ley que salió adelante con informes contrarios de todos los organismos, empezando por el Consejo de Estado, pero incluso de asociaciones de abogadas feministas que estaban diciendo, oiga, con esta ley se pueden producir este efecto y este efecto. Eso no impidió que PSOE en su totalidad votase a favor de esta ley, que Podemos en su totalidad votase a favor de esta ley, que Ciudadanos, ese partido que existió, votase a favor de esta ley y con pena debo decir que incluso 4 diputados del PP votasen a favor de esta ley, como el exalcalde de Lugo. Es algo que realmente es vergonzoso, y solamente Vox íntegramente se opuso a la aprobación de la ley del sí es sí, que aparte de tener este disparate de carácter penal, porque la ley del sí es sí modifica el Código Penal, que es lo que ocasiona en última instancia estas excarcelaciones, lleva una carga ideológica muy fuerte y alineada completamente con los postulados de la extrema izquierda. Con lo cual, es una ley que, si los españoles nos dan su confianza, derogaremos para devolver a los asesinos en la medida de las posibilidades, porque los que han sido excarcelados es imposible, pero mantenerlos entre rejas, que es donde tienen que estar, y para que aquellos que salgan de la cárcel estén
localizados para poder prevenir posibles reincidencias. Otra ley que queréis derogar, pero sí o sí, no modificar, derogar, es la ley de la memoria histórica. Efectivamente, es una ley revanchista, es una ley, bueno, amparada en la ley previa que se había aprobado con Zapatero en el año 2007, si mal no recuerdo, y que desgraciadamente no se derogó cuando se había prometido que se iba a derogar en la mayoría absoluta de Rajoy previa. Todo esto son pistas que nos va dejando el PP de cómo actuó en el pasado, claro, pero que al final los electores tienen que tener en cuenta a la hora de votar en esta ocasión. La ley de memoria democrática, que es como se llama la nueva ley que ha aprobado el gobierno de Sánchez, es la continuidad de la ley de memoria histórica. Pero mira, yo te quiero decir una cosa. Ahora se habla mucho de derogar el sanchismo. A mí me parece que es un eufemismo horroroso decir derogar el sanchismo, porque si tú dices derogar el sanchismo, estás evitando decir todas las leyes que tienes que derogar. Estás evitando decir una a una cuáles van a ser tus pasos, qué es lo que vas a quitar, qué es lo que vas a mantener, si es que hay algo que se pueda mantener. Entonces, he oído al presidente del Partido Popular decir en una entrevista en Onda Cero que iba a derogar la ley de memoria democrática porque ya antes había otra ley, dando por buena la ley de Zapatero, la ley que por otro lado Rajoy no derogó. Pero ambas están inoculadas con el mismo veneno, con el mismo revanchismo, con el mismo afán por destruir la concordia que nuestros padres y nuestros abuelos alcanzaron en el régimen del 78. Y ambas deben ser igualmente derogadas. Por eso cuando decimos derogar el sanchismo, me parece que al final tendríamos que hablar con más propiedad de derogar el socialismo, porque no se puede derogar el sanchismo si no se deroga también el zapaterismo. Incluso voy más allá, porque creo que también hay que derogar muchas de las políticas que vieron la luz con el gobierno de Felipe González y que son el germen de algunas de las cosas que estamos viviendo ahora. Y estoy pensando, por ejemplo, en la politización de la justicia que se hizo con la ley orgánica del año 85 de Felipe González y de Alfonso Guerra, que fue el mismo que dijo que Montesquieu había muerto, correcto, había muerto porque efectivamente los políticos metían sus manazas en el centro de la justicia. Volviendo al tema de la memoria histórica, es una ley revanchista, es una ley que quiere acabar con la concordia de los españoles, es una ley que por puro cálculo electoral de Pedro Sánchez ahora y de Zapatero en su momento, quiere levantar odios que nuestros abuelos y nuestros padres supieron enterrar. Me parece tan egoísta y tan miope tratar de sembrar esa cizalla después de una época tan horrible de nuestra historia como fue la Guerra Civil. Después de una época tan bonita como fue el abrazo que se dieron nuestros antecesores, que ahora por puro cálculo electoral se traten de despertar esos odios, me parece que es muy alineado con todo lo que ha hecho el socialismo a lo largo de la historia de España y especialmente con la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez. Entonces tú cuando ves esto y tú dices efectivamente hay que derogar el socialismo, no el sanchismo, hoy nos desayunamos con una noticia de Núñez Feijóo diciendo que él en el momento, si gana las elecciones, si gana, porque ya las da por ganadas, un poco prudencia, que hay que ganarlas, pero si gana, lo primero que haría es pedir la confianza del Partido Socialista. Hoy vienen todos los periódicos. Hablaría con los socialistas. ¿Qué queremos? ¿Un enjuague o qué pasa ahí? Me parece que el Partido Popular está un poco despistado cuando hace este tipo de declaraciones. Me parece que ese triunfalismo nos puede conducir a una falsa sensación de que todo está hecho, a una falsa sensación de que Pedro Sánchez tiene ya un pie fuera de la Moncloa y nada más lejos de la realidad. Yo quiero recordar que si Pedro Sánchez puso unas elecciones en pleno puente del patrón de España, en pleno mes de julio, el mes con más vacaciones, especialmente en la segunda quincena de julio, es porque a Pedro Sánchez y exclusivamente a Pedro Sánchez le conviene. Con lo cual, no caigamos en triunfalismos, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, porque primero tenemos que cazar el oso y después podremos vender la piel si los españoles nos dan su confianza para que hagamos eso. Ahora bien, esas declaraciones del señor Núñez Feijóo diciendo que en primer lugar va a hablar con el Partido Socialista,
pues me parece que son muy irresponsables y me parece que es olvidar que la labor de Pedro Sánchez durante estos 4 años o estos 5 años no ha sido solamente la labor de Pedro Sánchez. No hay un partido socialista bueno y un partido socialista malo. El Partido Socialista ha votado en bloque en todas las cuestiones importantes y no importantes. Incluso los varones que en cierto momento se han mostrado críticos con Sánchez por mero cálculo electoral, como han demostrado más adelante, a la hora de apoyar las políticas de Pedro Sánchez, que han sido las políticas de Podemos, que han sido las políticas de Bildu, que han sido las políticas de los separatistas, todos han defendido en bloque estas políticas. El Partido Socialista es el partido que más daño ha hecho en la historia de España. Lo lleva haciendo 120 y pico años, más de 120 y pico años, y especialmente desde Zapatero y con Pedro Sánchez han hecho un daño terrible. Yo creo que el Partido Socialista tiene que estar completamente fuera del gobierno de la nación. Creo que con el Partido Socialista no se deben llegar a acuerdos. Me parece que el Partido Popular plantea erróneamente ese tipo de acuerdos y nosotros, por nuestra parte, solamente podemos repetir lo que hemos dicho muchas veces, que le tendemos la mano al Partido Popular para construir la alternativa que los españoles están deseando, porque lo importante no es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es un primer paso, por supuesto, pero es un medio para conseguir que se vayan las políticas de Pedro Sánchez de la Moncloa, que se vayan las políticas de Pedro Sánchez del Parlamento y que se vayan las políticas de Pedro Sánchez del BOE. Si cambiamos a un señor por otro en la Moncloa, pero dejamos intacta la dañina obra legislativa de Pedro Sánchez, de nada habrá servido el esfuerzo de los españoles con su voto para echarlo. Claro, eso ya lo hemos vivido, porque ya se vivió cuando Mariano Rajoy gana las elecciones a Zapatero con una impresionante mayoría absoluta, con 11 millones de votos. Correcto. Y el final de su mandato fue el no derogar ni una sola de las leyes de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Para qué le sirvió aquella mayoría absoluta a Rajoy? Por lo tanto, ¿sería entonces Vox la garantía de alguna manera ajustarle las tuercas a este PP que a la primera de cambio se va de la deriva y decirle céntrate, vamos, más que céntrate, esto es lo que tienes que hacer? Correcto. Porque además es lo que prometiste que ibas a hacer y no lo cumpliste. ¿Sería la garantía de ese cambio que necesita España el que Vox tuviera la fuerza suficiente? Es más, ¿sería Vox el voto útil para la derecha española? Me parece que coincido con lo que estás planteando y esto es un mensaje que quiero dar a los votantes del PP especialmente. Porque si el votante que el día 23 de julio está pensando en meter la papeleta del PP en la urna, porque el PP está diciendo que va a derogar ciertas cosas, porque el PP está diciendo que va a llevar a cabo ciertas políticas, si ese votante de verdad quiere que el PP cumpla los compromisos de carácter más ideológico, derogatorios, etcétera, que está adquiriendo, la única garantía de que el PP efectivamente cumpla esas promesas es que tenga que pactar con Vox el cumplimiento de las promesas y que haya junto al PP un partido fuerte como Vox que tenga unos compromisos firmados y que en cierto momento pueda decirle, oiga, nos hemos comprometido a derogar esta ley, hay que quitar esto, hay que promover lo otro, hay que hacer esto y lo demás allá. Con lo cual, el votante del Partido Popular que de verdad crea o quiera que el Partido Popular gane para llevar a cabo todo lo que está haciendo, tiene que ser consciente de que solamente Vox podrá llevar a cabo o podrá de alguna manera introducir estas políticas dentro del panorama nacional. Un PP con una amplitud de votos muy importante, como están vendiendo ya la piel del oso, como decíamos antes, que en cierto momento incluso se acerque al PSOE para facilitar una investidura o para facilitar un gobierno, va a ser un PP débil y un PP que va a renunciar en todas las cuestiones ideológicas. Porque además el PP ya renunció a todas las cuestiones ideológicas en 2011 cuando no tenía ninguna necesidad de ello. Tenía mayoría absoluta. Tenía una mayoría absoluta que ojalá podamos reeditar el día 23 de julio. Si con esa mayoría absoluta no se hizo nada de lo que se había prometido, ¿por qué se va a hacer hoy? ¿Por qué se va a hacer hoy? Si además los colaboradores de Núñez Feijóo
el 90% son de la época de Mariano Rajoy. Luego, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Qué pasó? Correcto, efectivamente. Porque además, por eso surge Vox. Yo siempre suelo decir... Porque Vox surge, como decía Santi Abascal, en plena mayoría absoluta del PP. 2014. Correcto. Gobierna como señor todopoderoso de España Mariano Rajoy. Así es. ¿Y por qué surge Vox entonces? Yo siempre suelo decir a la gente con la que hablo que posiblemente no estaría aquí si no fuese por Rajoy. Esa es la realidad. No me digas. Si no fuese por Rajoy, porque me parece que fue tal la desilusión que el electorado del centro derecha sufrió con ese periodo de nuestra historia democrática, una desilusión plenamente justificada, como estamos diciendo, porque se habían hecho una serie de promesas, se habían hecho una serie de compromisos que no se atendieron y que eran compromisos que estaban grabados a fuego dentro del electorado de centro derecha. Eso provocó la reacción que hemos visto. Efectivamente, Vox surge en 2014, a principios de 2014, integrado por gente que provenía del PP, pero no solo, también había gente, como comentábamos al principio, que proveníamos o bien de la abstención o bien de otros espectros ideológicos, pero que en cierto momento se dieron cuenta que hacía falta una alternativa con las ideas que planteaba Vox. Entonces, surge en ese momento como fruto de esa desilusión, pero Vox va más allá de esa desilusión, porque gracias al surgimiento de Vox, gracias a la entrada de Vox en el debate político, no solamente se han retomado esos compromisos incumplidos que el electorado de centro derecha reclamaba, sino que se han abierto otros debates nuevos que parecía, no nuevos, debates viejos que ya había cerrado la izquierda, que ya había cerrado el establishment político, que lo daban por terminado y que en cambio la gente, que el electorado de centro derecha tenía muy vivos dentro de su conciencia moral y dentro de su conciencia política. Gracias a Vox esos temas vuelven a estar en el candelero y yo creo que solamente por haber abierto esos melones que se daban ya por cerrados por parte de ciertos medios y partidos políticos, solo por eso ya merece la pena el surgimiento de Vox. La estructura del Estado, Juan, en este momento, ¿se modificaría algo? Vosotros, ¿cómo veis el estado de las autonomías, que también se os ha demonizado? Pero ¿cómo concebís vosotros el estado de las autonomías? ¿Habría que recuperar competencias? ¿Habría que dejar las cosas como están? Es un despilfarro tremendo. ¿Nos estamos jugando la siguiente carta? ¿O seguimos con el estado de bienestar o controlamos el estado de las autonomías? Porque las dos cosas es complicado que se lleven a efecto. Correcto. Cuestan mucho dinero. Mira, nosotros tenemos un planteamiento de máximos que es el establecimiento de un Estado unitario, descentralizado desde el punto de vista administrativo, la palabra técnica es desconcentrado, es decir, que las decisiones de carácter político, que la legislación se asuma en un solo Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados. Esto no menoscaba de ninguna manera la pluralidad cultural, la pluralidad lingüística de los españoles, porque la pluralidad de España no radica en 17 pequeños parlamentos, no radica en 17 reinos de taifas, cada uno con legislaciones contradictorias que rompen el principio de igualdad de mercado dentro de España, que rompen el principio de igualdad entre los españoles. Con lo cual, nuestro planteamiento de máximos es llegar a eso, pero somos conscientes de que eso implica una reforma agravada de la Constitución, con unas mayorías que ahora mismo no tenemos ni estamos en perspectivas de tener, efectivamente. Entonces, nosotros lo que sí que establecemos como paso previo para tratar de frenar el despilfarro y el ataque a la unidad de los españoles que suponen las autonomías es la recuperación de ciertas competencias clave para el Estado que permitan una gestión más eficiente de nuestros recursos, porque no podemos pagar un Estado como si fuésemos ricos, no podemos pagar un Estado con una estructura como la que tiene Alemania, porque realmente es así, con comunidades autónomas que muchas veces no superan la población de alguna provincia en ciertos países. Tenemos que recuperar ciertas competencias y las primeras que habría que recuperar serían las competencias de educación. ¿Por qué las competencias de educación? Porque la educación es la clave de la sociedad. Los valores que se transmiten en la educación, los principios que se enseñan en los colegios son claves para la conformación de una sociedad. Y estamos viendo cómo ahora mismo la educación está en manos de cada una de las comunidades autónomas, de estos reinos y taifas,
Y estamos viendo especialmente de forma dañina cómo en ciertas comunidades autónomas directamente se enseña el odio a España, se enseña el odio a la historia de España, directamente se enseña una historia manipulada, una historia en la que se dice que España ha colonizado ciertos territorios de lo que hoy constituye nuestro Estado, una historia en la que se plantea un enfrentamiento a lo largo de los siglos entre esa comunidad, ese pequeño reino de taifas y el resto de los españoles. Es algo verdaderamente vergonzoso y que además va a la línea de flotación de la concordia, a la línea de flotación de la unidad de nuestra nación, que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico y la base de toda nuestra convivencia. Entonces, las primeras competencias que habría que recuperar, tanto por una cuestión ideológica como por una cuestión de ahorro y de gestión eficiente de los recursos, serían las de educación. Pero no nos podemos olvidar también de las competencias de sanidad. Tú ahora mismo vas con tu tarjeta, cruzas por el Bierzo y pasas a ser una desplazada. Es el nombre que te dan cuando estás, es que estás desplazada dentro de tu propio país. Es un auténtico disparate. Tiene que haber una sanidad que se gestione de forma centralizada, porque no solamente es una cuestión de la tarjeta sanitaria única, que con tu tarjeta sanitaria seas atendido sin tener la consideración de desplazado en cualquier centro de salud de tu país, que menos que eso. Pero vamos más allá porque tendría que haber una gestión integral de las listas de espera. Tenemos una situación, durante el coronavirus vimos casos de este estilo, donde había problemas, si os acordáis, con los respiradores, porque en unos sitios no había, en otros sitios sobraban, y en aquel caso hubo incluso envíos de respiradores de un sitio para otro. Pero eso que fue tan visual durante la pandemia, ocurre con muchas cosas. Hay listas de espera en una comunidad autónoma y a lo mejor cruzas a la siguiente comunidad y está autónoma. Más despejado, tú. Efectivamente, hay que hacer una gestión integral de las listas de espera a nivel nacional. Y eso solo se puede conseguir si tenemos un sistema sanitario unificado, un sistema sanitario que coordine la prestación de los servicios en cada uno de los territorios. Señores, eso no afecta para nada a la pluralidad de España. Afecta a la calidad de los servicios sanitarios porque los mejora. Evita que haya sitios en los que la carencia de médicos sea palmaria porque se les exigen ciertos requisitos como tener el C1 de catalán o tener el C1 de... Lo cual me parece un auténtico disparate cuando yo, si voy a un quirófano, lo que quiero es que me atienda un médico, me da igual que hable en japonés, un médico que sea el mejor especialista. Entonces, este tipo de disparates hay que atajarlos y hay que hacerlos con una política sanitaria a nivel nacional. Yo creo que el coronavirus y la descoordinación que hubo en ciertos momentos nos sirvió a todos para darnos cuenta del dispendio tan grande que estábamos cometiendo con nuestro sistema sanitario y cómo esa sanidad pública que había sido el orgullo de toda la nación se estaba poco a poco perdiendo calidad, poco a poco perdiendo los servicios tan buenos que ha prestado. Es algo que sentimos todos cuando vamos hoy en día al médico y que se puede revertir, pero para revertirlo, volviendo al tema de las autonomías, tenemos que recortar en el gasto político, que es gasto político político, no ineficaz. Público. Correcto. Cuando político, hablamos no es público. gasto político, no gasto público. Es que acá hay un error, se confunde. Eso. No, gasto político no. Sobran asesores, sobran coches oficiales, sobran gente que no hace nada y lo único que da son problemas. Gasto político. Efectivamente. Entonces, por ahí se puede recortar mucho, pero no quieren. Efectivamente. Por eso será una de las cosas que os tienen un poco de miedo. Hombre, evidentemente. Mira. Porque vosotros habláis de recortar una serie de cosas que le afectan aquí a mucha gente. Por un lado, recortar las subvenciones a los sindicatos. Por otro lado, recortar las subvenciones en la medida que se pueda a los partidos políticos, recortar las subvenciones a las patronales y recortar, y ahí la clave, subvenciones a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores, y en el momento en que los medios de comunicación están subvencionados, es decir, que cobran de los órganos del Estado, están de rodillas ante eso. ¿Dónde está la libertad de información y el pluralismo? Ahí. Por eso duele el pensar que viene Vox. ¿No será un poco el miedo también? Pues mira, efectivamente, se ha dado el caso en Castilla y León, donde sabéis que el PP gobierna en coalición con Vox, donde se ha recortado muy fuertemente la subvención a los sindicatos, que por supuesto
han entrado en cólera contra Vox, nos han criticado de todas las maneras, y la realidad es que los hemos recortado menos de lo que a nosotros nos hubiese gustado, porque nosotros consideramos que cualquier organización de carácter ideológico, como un sindicato o un partido político, tiene que sustentarse con las cuotas de sus afiliados y eventualmente de sus donantes. Porque los españoles no tenemos por qué pagar con nuestros ahorros, con nuestros impuestos, que haya partidos políticos que defienden cosas que no queremos, sindicatos que no nos representan, y eso afecta, por supuesto, también a Vox. Nosotros somos los primeros que estamos dispuestos a renunciar a las ayudas que reciben hoy en día los partidos políticos. De hecho, yo creo que somos el único partido que gasta menos de lo que ingresa, que no se endeuda, porque somos partidarios de la austeridad, incluso aunque eso pueda en cierta manera afectar a nuestras campañas políticas, que a veces son más austeras que las de nuestros adversarios, pero va en nuestro ADN. Hay que acabar con las subvenciones ideológicas. El Estado tiene que proporcionar servicios al ciudadano, no servicios a los políticos, no servicios a los sindicatos. Nosotros llevamos eso en nuestro ADN y es sindicatos, un compromiso... me perdonas, que son dos, comisiones y UGT. Correcto, pero bueno, en Galicia, sin ir más lejos, tenemos también la CIGA. La CIGA también está subvencionada. Claro, hay un sindicato cercano a Vox, como quizás sepan nuestros telespectadores, que es Solidaridad, pero es un sindicato que en sus estatutos tiene como excluidas las subvenciones y las ayudas públicas. Oiga, pues es un sindicato que completamente legítimo, que puede unir a los trabajadores para que los trabajadores, en el marco de una negociación con los empresarios, hagan presión en la forma en la que los trabajadores consideren oportuno, pero que no tiene que vivir de los impuestos de las personas, de los que pagamos los contribuyentes, y que genera tremendas redes clientelares. Y un caso palpable ha sido el caso de los ERES en Andalucía, donde 680 millones de euros, párense a pensar lo que supone eso, han sido malversados en una red clientelar completamente salvaje, digno de cualquier cártel de Sudamérica, o sea, una cuestión entonces, tremenda. Entonces, Vox recuperaría, volviendo, educación, sanidad. Correcto. Pero hay una tercera cuestión, correcto. La justicia tiene que estar en manos del Estado en su totalidad. Tiene que estar en manos del Estado, no es que esté en manos de los políticos. Y me interesa mucho remarcar esto, porque hacíamos mención a la ley orgánica del año 85, aprobada por Felipe González y Alfonso Guerra, aprobada en definitiva por el PSOE, que es lo que algunos no quieren ver, que fue la ley que hizo que los políticos metiesen sus manos en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros tenemos el firme convencimiento de que los poderes deben estar separados, el Poder Judicial tiene que estar separado del poder político, porque es la forma de garantizar un Estado democrático, y esto lo sabemos en Occidente desde Montesquieu, desde hace 300 años, con lo cual no puede existir un tribunal como el Tribunal Constitucional que esté integrado por miembros que nombran los políticos o el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez ha sido nombrado por políticos. Porque el máximo órgano interpretador de nuestra Constitución no puede estar al albur de las decisiones de los políticos. Hemos visto cómo durante años y años se ha pospuesto la sentencia sobre la ley del aborto de Zapatero, del Tribunal Constitucional. Ha sido regalarle los puestos del Tribunal Constitucional al PSOE, para que nombrase el PSOE a los puestos del Tribunal Constitucional. Ha sido tener la izquierda la mayoría en el Tribunal Constitucional, y lo que se había demorado durante 10 o 12 años o no sé cuánto, en 3 meses estaba resuelto. Claro. Es una vergüenza. Pero lo que es terrible es que durante 13 años esa mayoría conservadora, es decir, mayoría del PP, tuviera esas leyes metidas en un cajón sin resolver debajo de la mesa. Eso es una indecencia. Efectivamente. Porque aquí es una indecencia. Y ahora ya vamos a seguir. Europa. ¿Arde París? Te puedo decir una o cosa arde antes, Europa. Pepa. Hay una competencia fundamental que nos hemos dejado y que habría que recuperar con carácter perentorio, que es la competencia de seguridad, la competencia de las policías autonómicas.
Quiero traer a la memoria de nuestros telespectadores las imágenes de los CDRs de Cataluña cortando las carreteras, cortando el paso, la salida de España hacia Francia, reteniendo los camiones en la frontera, quemando neumáticos en las autopistas, quemando neumáticos en las carreteras, impidiendo el tráfico ferroviario, y los Mossos de Escuadra cruzados de brazos alrededor de los manifestantes. Eso es una vergüenza. La policía, las fuerzas de seguridad de nuestro Estado tienen que depender del Estado y exclusivamente del Estado. Pero mientras no dependan, al menos garanticemos la equiparación salarial de los policías nacionales, de los guardias civiles, con esas policías autonómicas con las que, por el mismo trabajo, a veces tienen diferencias de salario realmente escandalosas. Con lo cual, competencias de seguridad tienen que estar en manos del Estado. No podemos dejar las competencias de seguridad en manos de gobiernos autonómicos que en ciertas ocasiones, como hemos visto en nuestra historia reciente, han tomado derivas peligrosísimas contra la unidad nacional y contra el orden público, con lo cual esos agentes de policía tienen que obedecer a las órdenes del Estado para poder hacer frente a ese tipo de desafíos. Sí. Y si te parece... Arde París. París está ardiendo, pero es que está ardiendo Europa. Es que en este momento estamos padeciendo políticas al margen de la soberanía de los países que conforman Europa. Esta Europa que nos están vendiendo como la gran Europa es una Europa que ha derivado de lo que fue el principio de la fundación de Europa. No tiene nada que ver. En este momento 4 señores están organizando nuestras vidas y en este momento esos 4 señores les está ardiendo París y ardiendo Europa. ¿Qué está pasando? Con la inmigración, con las cuotas, con las leyes de verdes, con todas estas que nos evitan que nosotros tengamos nuestra propia soberanía. Y voy, por ejemplo, a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. ¿Qué es esta Europa que nos están vendiendo y que hay que modificar también? ¿Cómo veis Europa? Mira, nos ha puesto la etiqueta de euroescépticos, de que no creemos en la Unión Europea, que queremos la salida de la Unión Europea. Es algo completamente falso. Es una etiqueta más que tratan de ponernos nuestros adversarios políticos para separar a nuestros votantes de nuestras ideas. Nosotros creemos en Europa, pero creemos en una Europa de estados soberanos, una Europa de naciones que se alían para poder conseguir juntas fines de manera más eficiente de lo que se conseguirían por separado. No creemos en una Europa de burócratas que imponen sus políticas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización y sin ningún tipo de petición de cuentas ante los poderes públicos. Y hemos sufrido una serie de regulaciones que siempre vienen desde Europa, que parece que lo que viene de Europa es incuestionable y que efectivamente han atacado muy fuertemente a nuestro sector primario, pero no solamente a nuestro sector primario, también a nuestro sector industrial y en otros órdenes de la vida igualmente. Creo que el caso más palmario es el de la pesca, que lo estabas comentando. La pesca, año tras año, nuestros pescadores ven cómo las cuotas se reducen, año tras año ven cómo crecen los problemas. Hemos visto hace escasos meses cómo se ha cerrado un número muy elevado de caladeros europeos en distintos países, en España, en Francia, en Irlanda, caladeros que eran especialmente ricos y que se han cerrado sin ningún tipo de criterio científico, sin ningún tipo de informe que avale que esos caladeros están sobreexplotados, que diga que hay especies en peligro en esos caladeros. Es simplemente por una cuestión ideológica promovida por el comisario del ramo, que por cierto es un comisario que está en el mismo grupo que el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Ah, sí? Efectivamente, el grupo, que me parece recordar que es lituano y que ha supuesto la expulsión de nuestros pescadores sin ninguna alternativa, porque la alternativa que se daba era la revisión de ese veto al cabo de X tiempo, pero si usted mantiene los barcos amarrados durante un año, esas pérdidas económicas no se recuperan. Esas familias que viven de salir a faenar al mar han tenido un año de pérdidas, han tenido un año de no poder llevar el pan a casa. ¿Cómo va usted a solventar eso? No tendría que hacerse al contrario, no tendría que hacerse primero el examen científico y después, si se considera necesario, que no lo creo por lo que dicen los propios pescadores, cerrar lo que haya que cerrar. Es un completo disparate que además se ejecuta de esta manera por una cuestión estrictamente ideológica.
Pero es que el ataque a la pesca va más allá. Tenemos ahora los planes de ordenación del espacio marítimo, Sí. aprobados recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica, y que suponen un nuevo ataque a nuestra pesca, porque van a plantar delante de la costa gallega cientos y cientos de molinos eólicos. Y sobre todo de nuestra costa, ¿eh? Porque el tema es desde Cabo Prioriño, hasta prácticamente Ortegal. O sea, coges toda la parte de Valdoviño, toda la parte de Meirás, toda la parte de Doniños, todo campos eólicos, molinos en el agua, con el problema que supone para la pesca y para todo. Porque Portugal denuncia que donde le han puesto esos campos monstruosos no hay pesca. Claro, es evidente. Imagínate un campo sembrado, un mar sembrado de molinos. ¿Quién es el que se mete con un mínimo mar dentro de esa trampa? ¿Y eso a quién le beneficia? A Endesa, a Naturgy, a Iberdrola. Claro, pero fíjate amigo, a las eléctricas. Ponemos molinos eólicos en el mar para producir la energía que dejamos de producir con las centrales que cerramos en tierra. Es absurdo. Centrales como la central de Puentes, centrales como la central de Meirama, que son centrales que son sinónimo de riqueza en las comarcas en las que se han implantado. Asponte, sin ir más lejos, tiene uno de los productos interiores brutos per cápita más importantes de Galicia. ¿A qué se debe eso? Se debe a la implantación de la central térmica de Aspontes. Entonces, esas centrales que supusieron riqueza, que supusieron fijar población en territorios que de otra manera irremisiblemente hubiesen ido perdiendo esa población, que supusieron la formación de familias, el arraigo en la tierra de tantas y tantas personas, se desmantelan por una agenda climática, por una supuesta transición ecológica. ¿Y cómo lo solucionamos? Poniendo en el mar, entorpeciendo la labor de los pescadores para que al final las trabas las encontramos tanto en tierra como en el mar. Es un completo disparate. Y por otro lado, como esos molinos eólicos tienen una producción irregular por su propia naturaleza, porque el viento no es constante, porque el viento no es predecible, tendrán que seguir teniendo unas infraestructuras de soporte en tierra firme, que todavía no sabemos cuáles son, porque el Ministerio de Transición Ecológica ha empezado a hacer la transición a lo loco sin pensar en los efectos que eso tiene para las familias, tanto de las comarcas donde se produce la electricidad hoy en día, como de los pescadores que van a ver sus caladeros todavía más restringidos. Y luego todo nuestro espacio minero. ¿Por qué se nos evita que nosotros, que somos los primeros en determinadas minas de litio, que es lo más fantástico que se necesita ahora mismo, el material, por qué en Salamanca no se puede? ¿Por qué nos evita esa especie de ley de transición ecológica el que nosotros vivamos de nuestros recursos? Y eso con nuestra industria. ¿Por qué esa globalización terrible que favorece a 5 y perjudica a 5.000? Correcto. Mira, la ley de cambio climático y transición ecológica que mencionabas del año 2021, si mal no recuerdo, es una de esas leyes que ha pasado de tapadillo por la legislatura de Pedro Sánchez, pero es una de esas leyes que hay que decir alto y claro que tiene que ser derogada cuanto antes. Tiene que ser derogada cuanto antes. Es una ley que fue aprobada con la única oposición en el Congreso de los Diputados, nuevamente de Vox. ¿La apoyó también el Partido Popular? El Partido Popular se abstuvo. Vaya. Con esta ley se abstuvo. Pero es una ley, primero, que crea las zonas de bajas emisiones en todas nuestras ciudades. Es decir, que expulsa nuestros vehículos del centro de las ciudades o que nos obliga a medio plazo a cambiar a coches eléctricos a quien lo pueda permitir, y a quien no se lo pueda permitir pues tendrá que cambiar a la bicicleta o no sé a qué otro medio de transporte. Es la ley que limita la duración de las concesiones de dominio público marítimo terrestre, es decir, las concesiones que necesitan nuestras conserveras, las concesiones que necesitan nuestras cetáreas, limitando la duración a un máximo de 75 años desde el momento de la implantación, con lo cual muchas industrias de las que hoy viven de la conserva o de las hectáreas se van a ir viendo afectadas conforme sus concesiones vayan expirando, porque tendrán que renovarlas y podrán encontrarse con la negativa del Ministerio de Transición Ecológica a renovar una concesión en dominio público marítimo terrestre, porque será potestativo de la Dirección General o de la ministra o ministro que esté en ese momento en posesión de la cartera. Es una ley que además
impide la exploración de nuestros propios recursos mineros, la exploración y la explotación de nuestros recursos mineros. Es un auténtico disparo en el pie a la economía española. España tiene recursos mineros muy importantes. Algunos de ellos están en explotación, pero muchos están en exploración. Y mira, hay un caso que es, por ejemplo, el uranio, que me parece que hay en Castilla y León, en la zona de Salamanca. Un uranio que nos permitiría avanzar en la soberanía energética mediante las centrales nucleares y que esta ley, por decisión no se sabe de quién, excluye. ¿Por qué no podemos los españoles decidir si queremos explorar nuestros recursos mineros, si queremos explotar nuestros recursos mineros, si queremos hacer uso de esa riqueza que tenemos disponible en nuestro suelo? Bueno, pues solamente Vox está en contra de esta ley y solamente Vox se opuso y solamente Vox está diciendo a día de hoy que esta ley de cambio climático y transición ecológica debe ser derogada cuanto antes porque atenta contra nuestra prosperidad. Querido Juan, ya hemos llegado a la recta final. Se nos han quedado en el tintero muchos temas, pero yo creo que hemos tenido una conversación tranquila, sosegada, donde se han explicado ciertas cosas. Nos quedan otras muchas. Correcto. Yo te invito a que vengas pasadas ya las elecciones y para que sigamos charlando sobre, bueno, sobre Vox, sobre España. Yo te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. El placer ha sido mío, os lo agradezco de corazón, que nuestros espectadores, que vuestros espectadores puedan conocer de primera mano lo que Vox dice y no lo que dicen que Vox dice, con lo cual muy agradecido por nuestra parte. Pues muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, lo importante es estar informado, lo importante para poder decidir. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.